Muy buenas tardes, gusto de estar con ustedes realmente. Mira, hoy vamos a hablar entonces, según lo programado, del impacto en América Latina. Yo pedí iniciar el foro porque quería hacer una presentación breve, explicar brevemente cómo llega el comunismo a América Latina y qué problemas prácticos y teóricos aparecen ahí. El comunismo realmente es una ideología, una práctica, una supuesta ciencia social, una filosofía, hija de Karl Marx. Es decir, el comunismo que nosotros conocemos es un comunismo marxista. Pero el marxismo tiene dos grandes etapas muy diferenciadas. La primera etapa está directamente vinculada con la obra de Marx, dentro de lo que él llama materialismo histórico. Existe un antagonismo entre las clases sociales. De partida, la historia de la humanidad se entiende como la historia de la lucha de las clases, de la lucha entre clases sociales. No hay una teoría muy explícita ni muy clara diciendo qué son las clases o cómo se conforman, porque en la obra de Marx hay muy diversas maneras de plantear eso. Pero esto no es una teoría estricta, sistemática. Esta es una mezcla entre un llamado a la acción y una descripción histórico-social. Entonces, las dos clases fundamentales que van a llevar al socialismo y al comunismo son la burguesía y el proletariado. Son las clases propias de la época del capitalismo. Esas clases, en su antagonismo, van a llegar, y en el desarrollo de las fuerzas productivas dentro de lo que dice Marx, van a llegar a un grado de oposición tal que va a empobrecer a la clase trabajadora y enriquecer y reducir a la clase dominante, la clase burguesa, capitalista. De tal manera que en un momento dado se va a producir la revolución proletaria. Esa es la estructura, el esqueleto de la teoría marxista, que por lo tanto se va a aplicar solo en los países capitalistas. ¿Qué va a pasar en la India, en Brasil, en China? Bueno, para Marx eso va a ser una especie de ultramundo, un mundo externo, un mundo que está atrasado, que todavía no ha llegado del todo al capitalismo. Incluso él se va a alegrar de la penetración del capitalismo inglés en la India, por ejemplo. Él va a ser procolonialista. Eso limita la revolución socialista o comunista. En este caso estamos usando ambos términos como sinónimos, porque así pasa durante una buena parte del siglo XIX. Ellos quedan de facto excluidos de la revolución. Marx no le dedica gran pensamiento, no hay partidos socialistas importantes fuera del ámbito de Europa y algunas otras sociedades fuera de Europa. Va a haber un cambio tremendo en 1917, cuando el Partido Socialdemócrata Bolchevique, la fracción mayoritaria, dirigida por Lenin, tome el poder, se autodenomine Partido Comunista, y de ahí en ese momento se va a pensar ya de una manera más sistemática en la revolución mundial. Lenin va a entender que en la etapa del imperialismo, como lo llaman, yo le estoy usando la terminología marxista para que queden las cosas claras dentro de ese modelo. Él va a plantear, como van a plantear todos los marxistas, que estamos en la época del imperialismo, cosa que tampoco es muy debatible. En esa época se va a afirmar, va a haber una oposición no solo entre burgueses y proletarios, o sea, trabajadores y dueños de los medios de producción o capitalistas, no solo va a haber esa oposición, sino que va a haber una oposición a nivel mundial entre países dominantes y países dominados, entre el centro y la periferia, entre los países que explotan a los países más pobres, que son los países que después se van a llamar del tercer mundo. Consolidado el poder de los comunistas, entonces, en Rusia, que luego va a pasar a llamarse la Unión Soviética, consolidado ese poder, se va a crear la Internacional Comunista, que va a ser una especie de partido internacional centralizado. Yo creo que esto lo deben haber visto en conferencias anteriores, pero me parece importante resumirlo para plantearles a ustedes esto.
ya no es el marxismo original el que va a llegar a América Latina, ya va a llegar este marxismo-leninismo, que va a ser una mezcla de conceptos socioeconómicos marxistas, como la famosa teoría de la explotación, que no es ninguna teoría sistemática tampoco, porque va a ser un intento de Marx de demostrar que el obrero es explotado, que se le quita un dinero que él ha ganado, que él le va a llamar plusvalía. Ya no solo va a haber esa oposición, sino que va a haber una oposición nacional entre una nación y otra. Esto va a crear una serie de complicaciones muy grandes a los comunistas, porque por un lado, la idea original marxiana, la idea de explotadores y explotados, no se va a poder aplicar en el mismo sentido que Europa. Piensen ustedes en un país como Guatemala, por ejemplo, cuando hablaríamos de clase obrera en el sentido marxista, obrero industrial, obrero de fábrica, ¿qué porcentaje mínimo de la población lo constituye? ¿Cuál es la clase dominante? No es una burguesía capitalista como los Krupp o los Rockefeller o alguno de ellos. Son cafetaleros, son casas comerciales, son algunos banqueros. No caemos dentro del esquema. ¿Cómo nos pueden situar o cómo nos van a situar dentro de ese esquema de revolución mundial? ¿Cómo van a plantear los comunistas eso? A través básicamente del nacionalismo. Y eso va a quedar claro, no puedo hacer toda la historia de lo que pasa en el siglo XX, que es muy largo, pero eso va a quedar claro sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se plantea la oposición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. En ese momento, ¿cuál va a ser la política de la Unión Soviética? La política va a ser apoyar a los comunistas en su zona de influencia, tomar el control directo de Europa Oriental, apoyar a los comunistas en China, que los van a apoyar muy, muy fuertemente, de tal manera que van a lograr tomar el poder, y en los escenarios que surgen en Asia de la Guerra Fría, Corea y Vietnam. ¿Qué va a pasar para el resto del mundo? Bueno, África se está independizando. Ellos van a tratar, los comunistas, de entrar en los movimientos de liberación nacional donde los hay. Y en América Latina se va a plantear una política básicamente nacionalista. Se va a encubrir un poco la idea de que se quiere ir al comunismo, planteando una lucha nacionalista. Esa es una trampa ideológica fundamental, por eso yo quería plantear esto de antemano, para luego ver casos quizá más concretos. La idea entonces es que se van a presentar como nacionalistas, desarrollistas, gente que quiere el desarrollo económico capitalista. Eso es típico, si ustedes recuerdan o buscan en la reforma, en los prolegómenos de la reforma agraria de Arbenz, van a encontrar que se habla del desarrollo capitalista. No tiene nada de desarrollo capitalista esa reforma agraria, pero en fin. Entonces, aquí vamos a estar por el lado del nacionalismo. ¿Y qué va a unir a todos estos movimientos? Va a haber muchas estrategias muy diferentes. La primera estrategia va a ser la típica de la Unión Soviética, heredada del marxismo, que es organizar a la clase obrera, organizar a los trabajadores rurales y ganar posiciones, crear un partido bien montado, con una élite bien conocedora del marxismo, y en momento de convulsión, en el momento propicio, soltar la insurrección proletaria. Es decir, es el modelo más o menos que pasa en la Unión Soviética. Pero luego de eso van a suceder diversas cosas. Esa más o menos va a ser la estrategia que va a aplicar el comunismo en Guatemala en los años 40 y 50. Organizar sindicatos, controlar lo poquito que hay de clase obrera. Aquí los sindicatos principales son los ferroviarios y los maestros, o sea, no es el centro de la clase obrera, no hay obreros, digamos, industriales realmente en cantidad. Y paralelamente luchar contra el imperialismo, o sea, apartarse lo más posible de los Estados Unidos, crear una especie de frente político internacional con la Unión Soviética contra los países capitalistas. Pero hay un tercer punto importante para el caso guatemalteco, que es generalizable a todo el tercer mundo, que es luchar contra los dueños de la tierra.
contra la oligarquía terrateniente, contra los latifundistas. ¿Por qué? Porque según el modelo marxista, esa es la clase social que resulta la clase dominante. En el marxismo, el Estado no es una entidad general que protege el bien común de todos los ciudadanos. En el marxismo, el Estado es el instrumento de la clase dominante para crear el marco legal y el marco fáctico que permita dominar a las clases sometidas. De tal manera que si yo logro quebrar el poder político de esa clase dominante, tengo en mis manos prácticamente el poder político. Esa es un poco la idea. En el caso guatemalteco y varios otros fue una reforma agraria. Luego de Cuba, digamos del triunfo del comunismo en Cuba, va a aparecer otra estrategia. Yo no sé dónde estoy en materia de tiempo. No lo veo yo. La estrategia va a variar un poco de un lado a otro. Me quedo, sí. Entonces déjeme decir esto, a partir de los años 60 va a haber varios focos comunistas. Van a ser la idea de guerrillera foquista de los cubanos, que se va a tratar de extender a toda América Latina y como idea foquista va a fracasar brutalmente. La idea de la guerra popular prolongada de los chinos, que van a aplicar aquí el EGP, Sendero Luminoso en Perú y otras organizaciones. Parecida va a ser la visión de los vietnamitas, aunque van a trabajar independientemente, y va a estar todavía la visión tradicional de los partidos comunistas al estilo soviético, que enfatizan un poco al viejo estilo marxista la idea de lograr el poder de la clase obrera. Que estos son marxismos diferentes, comunismos diferentes. ¿En qué se van a parecer? Y esto es lo que me parece a mí importante destacar, y antes de dejarle la palabra a mis colegas aquí. ¿En qué se van a parecer? En el modelo de llegada. Y eso se va a discutir mucho dentro del movimiento internacional comunista. Se va a discutir mucho si es la estrategia guerrillera, es una estrategia de provocación, si hay que ganar fuerzas antes de irse al campo, si el problema étnico se superpone, se complementa o no con el problema nacional, etc. Pero en cuanto al modelo de llegada, vamos a tener coincidencia. ¿Cuál es el modelo de llegada? Lo que llamamos el comunismo. ¿Qué hay en el comunismo? En teoría y en la práctica. En teoría lo que hay es una economía que sale de las manos privadas, que expropia a la burguesía, que expropia a los propietarios de empresas, de campos, de fincas, etcétera, y pasa esa economía al control del Estado, un control del Estado centralizado que permite superar la anarquía capitalista según los términos, digamos, del marxismo. O sea, vamos a tener una coincidencia plena en que hay que ir hacia el control de la economía total por parte del Estado. Eso se va a aplicar primero con medidas graduales, quizá como el control de cambio de la moneda extranjera, expropiación de grandes empresas, de lo que son empresas de tipo eléctrica, ferrocarrilera, etcétera. Pero en general la tendencia y el objetivo final va a ser eso, control centralizado de toda la producción económica en manos del Estado. Eso va a derivar y eso va a tener implícito un control político semejante. Ese control político semejante va a significar que solo el Partido Comunista va a tener derecho a gobernar. Eso va a estar en la Constitución de la Unión Soviética, va a trasladarse a la Constitución cubana y se va a aplicar y se va a plantear en todas las otras organizaciones y países, para decir casos como el de Sendero Luminoso, que nunca llegó a tomar el poder en el Perú, pero que ya tenía esa idea, esa mentalidad. El famoso DERGE. El DERGE era una especie de comité central que dirigía el tránsito hacia el comunismo en Etiopía, nada menos. Bueno, aquí dejo yo entonces esto para que luego, para darle la palabra a Roberto. Creo que introduje un poco el tema como para ver algunos casos o temas más específicos. Gracias, Carlos. Cuando me invitaron a mí a platicar sobre
la influencia del comunismo en América Latina, dije, pues de América Latina sé muy poco, entonces voy a hablar de lo que más sé, tampoco es mucho, que es sobre México. En México, el comunismo, no solamente es, digamos, lo que yo creo, sino que varios analistas lo han planteado, el comunismo ha tenido muy poca influencia, si no es que nula. Y esto se debe a las condiciones específicas de México. México, antes de que surgiera la Unión Soviética, antes de la Revolución Rusa de octubre de 1917, México había tenido ya una revolución que de alguna manera integra algunos de los objetivos del comunismo marxista o del bolchevismo, que era el partido que tomó el poder en Rusia para después llamarse la Unión Soviética. Entonces, México, la Revolución Mexicana, de alguna manera muchos piensan que es la primera revolución social del mundo, antes que la Revolución Rusa. Y la Revolución Mexicana es una revolución sumamente compleja, donde intervienen una serie de grupos sociales, grupos económicos, no voy a usar la palabra clases, porque en el sentido marxista habría dos clases, la de los burgueses y la de los proletarios. En México hay varios grupos que son los que hacen la revolución contra el antiguo régimen, un régimen de origen liberal, pero con políticas conservadoras, el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, básicamente, en esa revolución aparecen y combaten y logran vencer los campesinos que hacen una reforma agraria para destruir a los latifundistas, que en México eran alrededor de 300 o 400 grandes familias que controlaban la mayor parte de las tierras agrícolas del país. Por otro lado, también intervienen allí una pequeña clase proletaria, una pequeña clase obrera que básicamente había estado trabajando en fábricas textiles. México en esa época tenía unas fábricas textiles, tenía minería y básicamente entonces había trabajadores industriales en los textiles, mineros, trabajadores mineros, pero era un grupo relativamente pequeño. Por otro lado, existían, por ejemplo, un grupo muy grande, un grupo muy importante, no tan grande, de rancheros modernos, es decir, agricultores modernos, agricultores que lo que hacían era vendían al mercado exterior, no eran de consumo interno. Por otro lado, estaban viejos políticos y había una nueva burguesía que se estaba formando en el norte del país. Y finalmente había lo que algunos marxistas llaman el lumpenproletariado urbano, es decir, gente que no tenía pequeños comerciantes, gente que jornaleros, gente que no tiene dinero, pero que de alguna manera viven en las ciudades, el lumpenproletariado urbano. Entonces, todos estos grupos hacen la revolución, logran vencer, digamos, al antiguo régimen y crean una nueva constitución, la Constitución de 1917, que incluye algunas de las, digamos, de los ideales de la sociedad sin clase. Y de hecho, entonces México ha tenido una serie de fases en donde se mueve el gobierno hacia la izquierda y después se mueve hacia la derecha. Cualquier cosa que ustedes entiendan por izquierda sería hacia gobiernos más intervencionistas, hacia la derecha gobiernos menos intervencionistas, pero México en 1917 crea una constitución que probablemente es la mejor constitución que México ha tenido. De hecho, ahora en febrero, hace unos meses, cumplió 100 años. Es una constitución que realmente representa a todos los grupos que participaron en la Revolución Mexicana.
y que algunos eran de izquierda, otros eran de derecha, y entonces hay un juego muy interesante, muy interesante. Por otro lado, tenemos, y Carlos ya mencionaba, que en 1917, con el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, se crea lo que se va a llamar la Tercera Internacional, el Comiterna, que básicamente vamos a crear partidos comunistas en todo el mundo. Y en México se funda el Partido Comunista en 1919. De hecho, es el partido actual. Bueno, en este momento ya no existe con el nombre de Partido Comunista, pero sus descendientes son el partido más antiguo que existe en el país, en México. De hecho, el Partido Comunista ha tenido una historia muy curiosa. Fue un partido que se construyó desde afuera. No tenía nada que ver con la sociedad mexicana. Era un grupo pequeño de personas que decidieron que les gustaba la teoría marxista, no la conocían perfectamente bien, pero recibieron apoyo de la Unión Soviética, de los rusos, de los comunistas bolcheviques, recibieron apoyo, y entonces podemos encontrar que en ese partido comunista tiene una época en donde se crea el partido, 1919, y empieza a crecer. Y sigue creciendo hasta 1928. En 1928 entra un gobierno corporatista de derecha. Plutarco Elías, es decir, termina Plutarco Elías Calles y entra un periodo de 6 años en donde básicamente es un gobierno corporatista de derecha. Y entonces el Partido Comunista es prohibido y desaparece. Sin embargo, en estos años, del 28 al 34, 1928 a 1934, el partido se radicaliza. Ahora están en la oposición de verdad y ahora se radicalizan y se sienten perseguidos y son perseguidos por el gobierno. Sin embargo, en 1934 entra un gobierno que va a ser de izquierda, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y este es un gobierno que básicamente va a promover la reforma agraria. La reforma agraria en México había comenzado desde 1915, 2 años antes de que se hiciera la reforma agraria en Rusia. Pero en México desde 1915. Ahora, en 1934 a 1940, la reforma agraria se radicaliza y gran parte del territorio, algo así como el 80% de las tierras agrícolas, pasan a manos de los campesinos. Este es un periodo de izquierda. En 1940 viene el péndulo y ahora va a ser un gobierno de derecha. Y entonces nos encontramos con que el Partido Comunista se enfrenta a una nueva crisis. Y es una crisis todavía más grave que la de 1928 a 34, porque esta es una crisis donde en la Unión Soviética también hay una crisis. Están en guerra con los nazis, y entonces básicamente en 1943 el Comintern desaparece. Y entonces los partidos comunistas de todo el mundo ahora tienen que decidir qué vamos a hacer. Ya no tenemos la misma idea, una idea del comunismo en todo el planeta, sino ahora se plantea el comunismo en una sola nación. Y entonces empieza a haber todo un movimiento diferente en México. Finalmente, es decir, y no quiero seguir aburriendo con esto, existe una transición en los años 60, del año 60 al 67, donde aparecen líderes locales, por ejemplo, los ferrocarrileros, los médicos, los profesores de las escuelas. Ellos hacen huelgas, manifestaciones, y de alguna manera van a intervenir en el movimiento estudiantil de 1968. Muy importante esto, porque en ese momento el Partido Comunista, los que hay todavía del Partido Comunista, que siempre ha sido un grupo muy pequeño, básicamente creen que ahora sí están a punto de tomar el poder. Bueno, posteriormente, para 1988, el Partido Comunista trata de lograr la unidad.
En 1973 se establece o se realiza el 16º Congreso del Partido Comunista en México, en donde básicamente se dice, solos no podemos, tenemos que unirnos a todas las fuerzas progresistas del país, y entonces buscan poco a poco integrarse y lograr la unión con otros movimientos de izquierda. Esto lo logran en 1987, cuando se establece el Partido Socialista Unificado de México con es decir, con todos los grupos de izquierda. Este Partido Socialista Unificado de México se va a integrar en 1988 con el Partido de la Revolución Democrática, que todavía existe en este momento. Sin embargo, por ejemplo, en ese Partido de la Revolución Democrática hay una serie de personas que se salen. El último que se sale y que forma su propio partido es Morena, que es López Obrador, que va a competir en el próximo año, en 2018, y tiene buenas probabilidades de ganar. Es decir, de alguna manera tenemos esta tendencia pendular en México de los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha. La Constitución mexicana del 17 establece un Estado intervencionista. El Estado mexicano es por naturaleza intervencionista. Y entonces lo vamos a seguir viendo de esta manera. La tesis es que el comunismo en México no ha tenido una gran influencia. Sin embargo, sí tiene rastros muy importantes. Aquí se mencionó que hay una exposición en la biblioteca del arte comunista. Bueno, en México los grandes artistas de la revolución son artistas que formaron parte del Partido Comunista. Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros. Todos estos pintaron las paredes de los edificios de México con un arte maravilloso, pero era un arte que trataba de educar al pueblo, que trataba de mostrarles lo que era esa sociedad ideal, esa sociedad utópica, que sería la sociedad comunista. Sin embargo, México en ese sentido es muy especial y es muy distinto a otros países de América Latina. Muchas gracias. Cuando venía preparando esta intervención, pensando siempre que era la idea propiciar una conversación, decidí establecer unas categorías de consideración, áreas creo que necesarias en cualquier análisis del impacto del comunismo en América Latina. Y entonces, bueno, es un tema tan amplio, ¿cuántas áreas puede haber? Son 10, entonces pensé en el decálogo, no mucho, pensé, bueno, solo lo reduzco a 3 áreas, no, eso es muy trinitario para un tema sobre el comunismo. 5 decidí entonces en aras de esas cosas que tienen 5 lados como el Pentágono. Quiero sugerirles entonces 5 áreas de consideración, 5 áreas que podrían servir para explorar luego la idea del impacto del comunismo en América Latina, Iberoamérica, voy a decir, como es de mi gusto. Y bueno, da la casualidad que mis colegas ya han preparado el terreno hasta cierto punto, entonces me da oportunidad para hablar más de ciertas áreas y menos de otras. Creo que la primera área de consideración tendría que ser necesariamente la definición. La imprecisión en las ciencias sociales es el enemigo, pues, de la conversación, del análisis de conceptos. Y el comunismo es un término entonces que ha adquirido bastante imprecisión. Carlos habló ya un poco pues del origen de la idea en el marxismo, pero en el marxismo Marx no nos da ninguna definición precisa del comunismo. Es el destino final de su dialéctica, de su lucha de clases, pero en qué consiste y cuando llegamos ahí, pues no sabemos.
Hay ciertas insinuaciones en cuanto a la propiedad común y cosas por el estilo, pero no hay realmente una definición contundente. Y Lenin está consciente, creo, de esta imprecisión cuando él decide cambiar el nombre del Partido Bolchevique en 1917 al Partido Comunista. Y lo hizo a propósito para separar su grupo, que, bueno, me imagino que en otras conferencias les han hablado de cómo estuvo la revolución bolchevique, ¿no? La idea de que fuera un gran movimiento de masas, pues es errónea. Es un golpe de estado de pistoleros que son los únicos que están de pie al final de 1917 en un ambiente de colapso total del antiguo régimen zarista. Un golpe de estado, verdaderamente, no es ese desfile militar que vemos o veíamos en tiempos de los soviets hace muchos años. Lenin cambió el nombre de los comunistas para separar su grupo precisamente de otros revolucionarios, de los socialrevolucionarios, donde él había sido miembro durante mucho tiempo, para establecer la primacía de su grupo, de su gente, de su agenda. Entonces adoptó el nombre comunista y adoptó el nombre aludiendo pues a la Comuna de París y a la tradición de la comuna en la historia europea, pues que se remonta a la Edad Media. Mucha tela que cortar realmente, pero importante creo que en la parte definitoria, o sea, en una discusión sobre el concepto comunismo, debemos entender de que hay una amplia gama de expresiones de socialismos que tienen sus orígenes pues en la Ilustración y que pasan por lo que Marx llama los socialismos utópicos y los socialismos insurrectos y los socialismos democráticos y hasta los socialismos empresariales hasta llegar al socialismo científico del propio Marx con que él pretende descalificar a los demás. Pues cuando llegamos a Lenin lo que tenemos es, y Carlos aludió a esto, a una circunstancia que Marx no había percibido. Y es el triunfo de una revolución proletaria en un país que carezca de proletarios. Y entonces Lenin está totalmente consciente de esto, había escrito sobre esto en muchas ocasiones. Y entonces entiende que aquí el marxismo, socialismo científico no va a poder operar pues como había operado en la teoría marxista. Muy pronto también se da cuenta que la teoría no sirve para nada. Y es el momento entonces en la historia del comunismo que con Lenin adquiere una cualidad ad hoc de experimentación. Se reduce a un ejercicio de poder que acude a principios y doctrinas a su conveniencia, pero que también los puede manipular a su gusto. Entre 1918 y 1919, entonces, en la Unión Soviética, nace una nueva doctrina. Son tres los constructores de esta nueva doctrina: Lenin, Trotsky y un fulano que pasa muy desapercibido frecuentemente, y eso es Nikolai Bukharin. De estos tres, 10 años después, nadie va a estar en pie. Y Stalin habría alzado entonces con la dirección de este movimiento, habrá burocratizado el sistema, habrá aplicado medidas de poder y va a seguir distorsionando pues las ideas originales tanto de Marx como de Lenin en época posterior. Esa área entonces de lo que es definición es importante. Hay que hablar de lo que quiere decir comunismo, marxismo, socialismo, anarquismo, fascismo, que son todas ideas, ideologías que están en competencia en esta época. Una segunda área de consideración sería el contexto en que aparece el comunismo en América Latina.
Aquí frecuentemente se tiene la idea de que es la fuerza de esta idea que llega a un contexto de países débiles con poca capacidad de resistir, y esta idea sencillamente se impone a la fuerza y se apodera de los ingenuos, de los útiles, de los ambiciosos, etc. Todo lo contrario. Hace 100 años, en el momento que se iba terminando la Primera Guerra Mundial, tenemos en América Latina, Iberoamérica, una confluencia de diferentes, llamémoslos movimientos, llamémoslos expresiones políticas, llamémoslos frustraciones y nuevas direcciones. Esto había empezado muy temprano en el siglo con el nuevo idealismo propiciado por un famoso filósofo social uruguayo de nombre José Enrique Rodó. Escribió un libro sobre la nueva generación arialista hispanoamericana, habló de la latinidad, habló de la falta de nacionalismo, habló de la necesidad de descubrir la latinidad y el carácter o identidad del latinoamericano. Y soltó pues en el ambiente de la juventud nuevas ambiciones, nuevas inquietudes, nuevas misiones, nuevas ambiciones para cambiar el sistema. Esto había ocurrido años antes de la aparición pues, del comunismo o del triunfo de la revolución bolchevique. La Primera Guerra Mundial también es testigo de la apertura democrática en algunos países, no todos. Ensayos, elecciones, extensión de sufragio. Es el ambiente de los nuevos políticos que aparecen entre los escombros de lo que ha sido un liberalismo colapsado en la Primera Guerra Mundial, no solo en Europa, pero también aquí en las Américas. Entonces, estamos en un contexto de novedad, de un nuevo arranque en la terminología de la época: resurgimiento, regeneración. Un término que se utilizaba en la Revolución Mexicana a principios, regenerar. Aparece el comunismo cabal en este momento a competir entonces con estas otras corrientes y a ver qué puede hacer para atraer a esta juventud idealista que está buscando una nueva definición para la identidad latinoamericana. El tercer horizonte tendría que ver con los espacios temporales. Tiene el Comintern, que ya mencionaron mis colegas, pues la Internacional Comunista, una serie de congresos. En el 6º Congreso adoptan nuevos lineamientos, 1928. En congresos anteriores suspenden la línea dura para abrir lo que es el Frente Popular. Hay una época entonces desde el 37 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial donde el comunismo colabora con otros grupos buscando acertar presencia. Uno de los logros de este momento es el apoyo que el Partido Comunista le dio a Fulgencio Batista, que ganó las elecciones en Cuba en 1940 con el apoyo del Partido Comunista. Y eso no hace sino ilustrar pues, lo que es el oportunismo de esta fase comparado con lo que había sido línea dura de tiempos anteriores. Después la etapa de la Guerra Fría, que puede dividirse, si quiere, en dos grandes horizontes, una hasta la Revolución Cubana y la otra posterior y hasta el fin del Muro de Berlín. Hay una cuarta área que pues, mencionaron ya aquí, que es el carácter ad hoc pues, del comunismo en el tercer mundo, dice Carlos, en Iberoamérica específicamente, que no se aplican las doctrinas, los principios.
Aquí no hay una burguesía, entonces no puede haber una lucha de clases entre burgueses y proletariados. Aquí no existe un movimiento obrero autónomo, sino un movimiento obrero que es principalmente la extensión de los diseños de los estados, que no es el caso de Europa, no fue el caso que analizó Marx. Hay una serie de consideraciones de esa índole que hay que contemplar. Mi último punto, un minuto, entonces es el fundador, lo que yo llamaría pues el padre del comunismo iberoamericano. Un nombre que le cuesta a mis estudiantes pronunciar, José Carlos Mariátegui, un peruano que fue a Rusia poquito después del triunfo de los bolcheviques en 1918. Vio el país, estudió el marxismo, entendió inmediatamente que esto no tenía aplicabilidad en América Latina. Y recetó de ahí en adelante y heredó esa tradición de pensar en el espíritu del marxismo, el espíritu del hombre nuevo, lo que en Europa llegó a llamarse el marxismo bergsoniano, es decir, el marxismo recetado por el filósofo francés Henri Bergson, que pone el énfasis no en la ciencia del comunismo, no en la lógica, no en su triunfo por principios objetivos, sino en la pasión que tiene que despertar en el ser humano. Me parece que el comunismo en América Latina, y este tema necesita pues mayor desarrollo, pero ahí termino diciendo que el comunismo en América Latina va a tener un futuro no por la lógica de su receta, no porque funciona, no es importante que funcione o no. El marxismo es un recurso de poder para sectores marginados que están dispuestos a pelear con otros sectores en el poder por el poder. Y a la larga no es la discusión ideológica que va a hacer la diferencia. Muchas gracias.